Bueno, vamos a ver el tema de mercado, ¿sí? Mercado es un tema que lo trata el libro de elementos de micro, macro y macroeconomía en el capítulo 6. Así que el capítulo 6 entero ya queda a disposición de ustedes para poder ser leído. Eh, y acá vamos a ver un poco de estos conceptos, para lo cual le vamos a agregar, a lo cual le vamos a agregar en realidad eh, el tema de un trabajo práctico, una práctica para que ustedes consoliden esos conceptos de esta clase. Acá estoy mostrando en pantalla la unidad, el punto 6.6, que habla de elasticidad precio de la demanda, que les voy a dejar, lo voy a quitar del contenido para este examen. Es un tema que lo vamos a ver en microeconomía. Así que lo que es elasticidad de la demanda, elasticidad de la oferta, son temas que van a quedar rezagados. Por lo tanto, llego hasta ahí, hasta el 6.5, hasta el punto 6.5 del capítulo 6 del libro de elementos de micro y macroeconomía. Entonces, ¿qué es el mercado? Vamos a definir el mercado. Siempre vamos a tratar de definir, pero como yo insisto mucho en esto, no me importa tanto la definición exacta, sino comprender de qué estamos hablando. Podemos decir que el mercado es un ámbito. Un ámbito quiere decir que es un lugar. Ahora, ese lugar no necesariamente tiene que ser físico. Si uno piensa en un mercado y uno lo primero que se le viene a la mente es un almacén o un galpón donde hay un montón de personas comprando y vendiendo. ¿Sí? Ese galpón hasta puede ser la bolsa de valores, ¿no? Que es un mercado de alguna manera. Pero no necesariamente. El mercado puede ser algo virtual, puede ser algo abstracto. Hoy en la virtualidad que nos está tocando vivir, que no es que no existiera antes, simplemente que por ahí quedaba por fuera de muchas personas, por fuera de su vida cotidiana. Hoy con la pandemia y con esta modalidad de trabajo y educativa, uno puede ver rápidamente que el mercado existe igual de manera virtual y pero a veces tampoco ni siquiera necesita de una página web o un soporte web. El mercado puede ser algo que está implícito en la sociedad, ¿sí? Entre los vecinos, bueno, etcétera. Es un ámbito, es un lugar abstracto o físico también, en donde se reúnen dos fuerzas, vamos a decir. Una fuerza que los vamos a llamar los oferentes y otra fuerza que los vamos a llamar los demandantes. Oferentes son los que ofrecen un determinado producto o bien, ¿sí? Tanto, digo, producto está entendido tanto como bien o servicio, y demandantes son aquellos que necesitan, que demandan, que requieren de ese eh, producto, ¿sí? De ese bien o servicio. Ahora, no hay que confundir nunca y ubicar a los demandantes, porque uno dice demandantes los consumidores. No, la empresa es oferente, que de repente es oferente en el mercado de bienes y servicios. ¿Se acuerdan que yo recalcaba esto del tipo de mercado, el mercado de factores y el mercado de bienes y servicios? Bueno, la empresa es oferente en el mercado de bienes y servicios, pero es demandante en el mercado de factores, porque demanda tierra, trabajo y capital. Por lo tanto, no es tan directo esto de asociar a la demanda, a la fuerza de la demanda, que ahora vamos a explicar qué es, a los consumidores o a las personas, a las familias y a las empresas como oferente, porque va a depender del mercado en el que estemos parados, ¿sí? Entonces, en el mercado de factores, demanda la empresa, ofrecen las familias, ¿sí? En el mercado de bienes y servicios, demandan las familias, ofrecen las empresas, los bienes y servicios. Entonces, eso va a depender del lugar donde nos encontremos, en qué mercado estemos analizando. Entonces, le hablaba de dos fuerzas, la oferta y la demanda. Oferentes, entonces todos los que ofrecen, los que ponen a disposición un determinado producto, ¿sí? Y los que tienen que ver, siempre está operando el deseo de poner a disposición en la oferta también, no solamente lo que realmente se ofrece, sino también lo que yo estaría dispuesto a ofrecer. Y lo mismo en la demanda, lo que yo demando o estaría dispuesto o desearía demandar para diferentes niveles de precio. Entonces, cuando decimos demanda, no tenemos que confundir, u oferta, no tenemos que confundir con cantidad ofrecida o cantidad demandada, porque son conceptos diferentes. Demanda es un concepto, un concepto que lo puedo representar en una gráfica que relaciona precios y cantidades. Por lo tanto, podemos decir que la función de demanda, ¿sí?, relaciona cantidades con precios y que la función de oferta también relaciona cantidades con precios. Como ambos son P y Q, los puedo ubicar
en un mismo par de ejes cartesianos, y esa es la representación gráfica del mercado que aparece como, ustedes lo están viendo en pantalla, dos líneas rectas ubicadas en el gráfico. Nosotros vamos a seguir trabajando con líneas rectas, recuerden, porque no vamos a ver funciones no lineales, y en matemática, si bien en matemática aplicada a la ciencia económica se avanza un poco más con estos conceptos, no, no voy a desarrollar funciones no lineales. Entonces vamos a quedarnos con esa simplificación. Entonces les decía, estas ambas curvas, ambas fuerzas que se manifiestan, se traducen o se pueden representar en funciones en forma analítica, y además que la puedo llevar a una gráfica luego y ponerla en este gráfico, se representa en este gráfico relacionando precio y cantidades, ¿sí? Y donde se crucen estas dos curvas, estas dos fuerzas, se va a conformar lo que llamamos el equilibrio del mercado, que es el punto de cruce entre estas dos fuerzas. A partir de ese equilibrio del mercado, uno puede decir que existe un precio de equilibrio en el mercado, que es el precio al que el mercado está dispuesto a operar una determinada cantidad de equilibrio. Es decir, que esta es la cantidad al precio, a este precio, se vende esta cantidad, que es la que satisface al mercado. Ahora, eso no significa que no hayan personas que estén dispuestas a ofrecer o a demandar a otro precio diferentes cantidades, porque eso puede estar sucediendo. Por eso digo, también hay una expresión de deseo en la demanda o deseo en la oferta, no solamente lo que realmente es. Vamos a observar la función de oferta detenidamente un ratito, ¿sí? Y vamos a cambiar este precio de equilibrio, vamos a llamarlo precio, simplemente. Entonces, fíjense lo que aparece acá. Uno encuentra que para diferentes precios, vamos a poner este nivel de precios, ¿sí? Para este precio, uno encuentra que existe una cantidad que se relaciona con ese precio. Y es esta que está acá. Voy hasta la curva, ¿sí? Tengo el precio, un precio determinado, voy hasta la curva, me cruzo con la curva y a partir de ahí cuando me cruzo bajo, y esa es la cantidad que se relaciona con ese precio. Si yo voy construyendo diferentes precios para diferentes cantidades o diferentes cantidades para diferentes precios, como a ustedes les guste más, ¿sí? Lo que voy a ir armando se va a ir conformando de esta manera lo que llamamos la curva o función de oferta. Cuando digo curva, no se equivoquen, porque la curva pues, es una denominación genérica para hablar de una figura, ¿sí? En un par de ejes, que en este caso coincide con una recta, pero yo hablo de curvas a nivel general. Entonces, para cada precio, que este va a ser el P sub, te puedo poner P sub 0, va a tener un Q sub 0. Para un P sub 1, no pongo el sub porque tardo mucho en hacerlo, ¿sí? Voy a tener un Q sub 1, y así sucesivamente se va conformando esta curva que se llama oferta. Ahora, ¿qué podemos deducir de esta curva rápidamente? Que a medida que aumenta el precio, ¿qué pasa con la cantidad? Va aumentando la cantidad, o que a medida que aumenta la cantidad, aumenta el precio, como a ustedes les guste pensarlo, ¿sí? Y esto tiene una lógica de fondo. Pensemos que estamos en la oferta, el que ofrece un determinado producto o un factor productivo a un mercado, lo hace en mayor medida, es decir, ofrezco más cantidad si el precio es mayor, si no tengo menos estímulo a hacerlo, ¿sí? Si de repente el precio de un determinado producto empieza a bajar y yo soy productor, ¿sí? Tengo cada vez menos incentivo a quedarme en ese mercado, por lo tanto voy a ofrecer menos. Entonces, ¿qué podemos decir la curva de oferta? Que el razonamiento, la lógica económica nos dice que para el productor, o para el oferente, mejor dicho, es más estimulante producir y vender más cantidad cuando el precio es más alto, ¿sí? Esa es la conclusión que vamos a sacar de la curva de oferta. Y acá tenemos en forma analítica de qué depende esta curva de oferta, ¿sí? ¿Cómo se lee esto? Que la cantidad ofrecida del bien A es igual a una función, esto está escrito así, O de oferta, en función de, por eso está el paréntesis, se lee de esa manera. La cantidad, entonces decía, ofrecida del producto A está en función de, ¿sí? Todos estos elementos, todas estas variables, déjenme poner entre comillas variables, y ahora vamos a ver cuál es variable y cuál no. ¿Eh? Entonces, está en función de todas estas variables o estos componentes. Todos estos componentes determinan la cantidad ofrecida. Pero nosotros vamos a parametrizar, es decir, vamos a hacer un ceteris paribus,
sobre el precio de B, que es un producto relacionado. Fíjense que acá tengo cantidad de A y precio de A, ¿sí? Vamos a parametrizar, también vamos a hacer un ceteris paribus sobre el precio de los factores productivos, la tecnología y el número de empresas del mercado. ¿Para qué hacemos eso? Para acotar el estudio a solamente dos variables. Es decir, cuando muevo, ¿qué me va a quedar libre? El precio de A. Entonces, cuando mueva el precio de A, ¿qué pasa con la cantidad de A? Eso es lo que voy a estudiar, dado que todo lo demás está constante, y ese es el ceteris paribus que aplicamos a todas estas otras variables, ¿sí? Ahora, que esta sea variable y esta sea variable, permiten que esto funcione, lo que yo les acabo de explicar en el gráfico, funcione de esta manera, ¿sí? Yo voy variando las cantidades de los precios y se van moviendo. Si varió el precio, varía la cantidad. Si varió el precio, varía la cantidad. Si varió el precio, varía la cantidad, ¿sí? Entonces eso es lo que está pasando que yo veo acá. Si varío el precio de A, porque esta no la puedo variar, porque están constantes, se mueve la cantidad, si varía el precio de A, se mueve la cantidad, y me voy desplazando, varía, pero me voy desplazando a lo largo de la curva. Es decir, ¿qué conclusión podemos sacar hasta acá? Que las variaciones en el precio de A, ¿sí?, producen desplazamientos sobre la curva de oferta, ¿sí? Porque varía este, se mueve este, pero son todas variaciones sobre la oferta. Ahora, también se puede dar que las variaciones sean, perdón, las variaciones en estos componentes se dé sobre alguno de todos estos que está bajo el régimen de ceteris paribus, ¿sí? Y la modificación de uno de los parámetros, esos que están fijados, lo que produce es desplazamientos de las curvas. Es decir, que cuando varía el precio de A, las relaciones entre precio y cantidades de A producen desplazamientos sobre la curva, pero cuando varío alguna de estas otros componentes, que yo parametricé, para poder estudiar esto, me va a producir desplazamientos de la curva de oferta, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. ¿Qué me desplaza la curva hacia la derecha? Vamos a suponer el precio el precio de B. ¿B qué es? Un bien relacionado se llama. Un bien relacionado quiere decir un bien que tiene algún tipo de relación o vínculo con el bien que yo tengo. Por ejemplo, un buen ejemplo es, supongamos que este es el precio de A, es el precio del aceite de oliva, ¿sí? Y esta es la cantidad ofrecida para el aceite de oliva. Y este es el precio del aceite de girasol, que uno lo podría reemplazar, ¿sí? Si el precio del aceite de girasol sube, los oferentes, pongámonos en lugar de los productores ahora, oferentes. Si sube el precio del aceite de girasol, y yo estoy estudiando el mercado del aceite de oliva, y sube el precio del aceite de girasol, estoy más estimulado ¿a qué? A irme a producir aceite de girasol, ¿sí? Porque ahí está ofreciendo un mayor precio. Che, el precio del aceite de girasol se está pagando mejor. Entonces movámonos hacia el precio del aceite de girasol. Por lo tanto, eso va a desplazar la curva de oferta hacia la izquierda. Hacia la izquierda significa que me la reduce, ¿sí? El precio de los productos productivos, ¿sí? Ahora no de B, vuelvo a A, ¿sí? También el precio de los productos de los factores productivos de A también determina desplazamientos de la curva de oferta. Supóngase que el precio de los factores productivos sube. Es decir, mis costos van a subir, y si mis costos suben, yo voy a estar menos dispuesto a ofrecer este producto, me voy a otro mercado, me voy a hacer otra cosa. Por lo tanto, también desplaza la curva hacia la izquierda. Vamos a ver qué pasa ahora con un aumento de la tecnología. Si la tecnología mejora, que es otra de los componentes que están bajo el ceteris paribus, lo que me provoca es una mejor y mayor, ¿sí?, mayor cantidad de producción. Es decir, yo tengo más estímulo, con mejor tecnología yo tengo más estímulo a producir más, a ofrecer más producto al mercado, porque la tecnología me permite producir más rápido, más eficientemente o de mejor calidad. Entonces eso desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Una mayor tecnología desplaza la curva de oferta hacia la derecha. Si la tecnología es menor, desplaza la curva derecha hacia la izquierda, la curva de oferta. Lo mismo los anteriores, ¿sí? Si aumenta el precio de los factores productivos, yo le decía, la curva de oferta se mueve a la izquierda. Bueno, ¿qué pasa si disminuye el precio de los factores productivos? Se va a la derecha en la curva de oferta. Todo viceversa es esto, ¿sí? Yo le decía, si el precio del bien relacionado, aceite de girasol, aumenta, tengo menos estímulo a producir en este mercado, se mueve a la izquierda. Ahora, si disminuye, se mueve a la derecha. Todo esto lo tienen que entender ustedes, ¿sí? Y por otro lado tengo el número de empresas del mercado, que por ahora lo vamos a dejar de lado, no nos vamos a enroscar en eso. Pero esos son los desplazamientos y cómo se comporta la curva de oferta.